Libro número 3, lección número 1. En las lecciones anteriores con respecto a esta clase, hemos visto que las letras, tanto como las letras como los verbos, muchas veces cambian su vocal al final de la palabra. Por lo tanto, en este libro, en esta lección, nos está explicando con detalle por qué se dan ese cambio de vocales al final de cada palabra y en los verbos. Pero ahorita estamos enfocados únicamente fil asma. Fil asma quiere decir en las palabras, en los sustantivos y todo lo que se refiere a ellos. O sea, fuera de los verbos, todo lo que sea palabras que no sean verbos ni las preposiciones. Por lo tanto, quiere mostrarnos el autor con detenimiento que al asma, los nombres o las palabras sustantivas, cambian su última vocal. En el idioma árabe cambian su última vocal para tener una rima a la hora de hablar. Y dijimos que las palabras se dividían en dos, unas que son lo que es el i'rab y la otra lo que es el bina. ¿Qué es el i'rab? Y dice aquí que al ismul imma mu'rabun wa imma mabni. Las palabras pueden ser mu'raba o pueden ser mabni. Ya eso lo vimos. En repaso, al mu'raba son las palabras que pueden ser marfu'a o mansub o majrur. Ya vimos eso, que es cuando cambian sus vocales del final. Esta tiene U, se llama marfu. Esta tiene A, se llama mansub. Y esta tiene I, se llama majrur. Eso se llama al-i'rab. O sea, la palabra cambia su última vocal en razón al factor que lo afecta. En cambio, la otra categoría o la otra clasificación se llama mabni y son un grupo de palabras que no van a cambiar su última vocal, sea cualquier factor que venga antes de ella. Pero ya que no cambia su vocal, sino como este que es el adjetivo demostrativo, se mantiene la vocal i en los tres casos. Pero esta palabra se encuentra, independientemente que no cambie su vocal, el lugar o el espacio que ocupa en la oración es un lugar rafi'. Y el espacio que ocupa esta es un lugar nasbi, o sea que debería llevar vocal a. Y este ocupa un lugar que es jarri, que es que debería llevar vocal i. Pero no la lleva porque las palabras mabni nunca van a cambiar su vocal, porque están construidas bajo esa palabra, bajo esa vocal. Y dice aquí, después vimos que el mu'rab o el mabni min al asma. ¿Cuáles son las palabras que son mu'raba? O sea que se pueden cambiar la vocal o una letra que la identifica al final, o cuáles son las mapnillas, quiere decir que nunca van a cambiar su última vocal. Entonces dice aquí, al asma'u kulluha mu'raba, todas las palabras son mu'raba, o sea que se pueden cambiar la vocal. Ma'ada, excepto al fiat el atie, excepto este grupo siguiente. Y el primero era ad-damair, y ad-damair explicamos que eran los pronombres o los sufijos verbales en los pronombres personales o sufijos verbales. Esto se denomina damair rafi'. O sea, están en un lugar donde se debería llevar vocal U. Luego vimos la otra clasificación de ad-damair, que era ad-damair al-nasf. Son pronombres que deberían llevar, que están en el lugar de la vocal A, como el ni, el kaf, que vienen unos verbos donde recae el maf'ul bihi, donde recae la acción. Y luego ad-damair al-jar, que eran los damair o los pronombres o los posesivos que están en un lugar donde va una palabra con vocal i, como por ejemplo quita buhu, este hu del final quiere decir que está en mudaf ilayhi y el mudafun ilayhi lleva vocal i. En la segunda clasificación del mabni dijimos que eran que no se cambia vocal asmaul ishara, que es adjetivo demostrativo como hada, no se puede cambiar esta última vocal, siempre se va a mantener hada, excepto con los dual hatani y hadani, que cambia del alef, que este no cambia su última vocal, sino la última letra antes de la nun. La tercera clasificación del mabni al asmaul mausula, que es el pronombre relativo,
de cada sujeto, alladhi, no se cambia la vocal I, y la ya, y excepto en el dual también alladani y allatani. Son mu'rabas, o sea que sí se cambia del alif al ya. La cuarta clasificación del mabni es asma'ul istifham, que son las palabras de pregunta como man. Lleva al final un sukun, la palabra man, que es quién, y no se cambia ese sukun. La quinta clasificación del mabni, ba'du duruf, algunos adverbios como amsi, por ejemplo, que termina en i, no se cambia esa i, se mantiene esa i, está construida bajo la i, por eso se llama mabni. La clasificación número 6 del mabni, asma'ul af'al, como amin, termina con sukun y no se va a cambiar ese sukun jamás. La número 7, al-a'dadul murakkaba, que son los números del 11 al 19, siempre van a tener vocal A y nunca se va a cambiar, como ahada ashara, 11. Excepto, dice, el yusul awal min ithna, la primera parte del número 12, que es ithna, se le cambia a, la alif se cambia por ya o por ya, tanto en el mansub como en el majrur. Eso es lo que vimos en la clase anterior. Entonces vimos que la clasificación de las palabras son mabni o mu'rab, las que se pueden cambiar la vocal o una de sus letras al final, o mabniya, que no se pueden cambiar, y está esta clasificación de 7 grupos de palabras que no se pueden cambiar la última vocal y se considera mabni, independientemente que estén en el lugar del marfu o en el lugar del mansub o en el lugar del majrur. Nunca se pueden cambiar la vocal. Y ahora en esta lección vamos a ver lo que se llama alamatul i'rab. Alamat es los símbolos, en este caso pueden ser las vocales o las letras que se van a cambiar o que existen en una palabra al final de la palabra. Alamat. Alamat es el plural de alama, que es símbolo. Alamat mudaf al i'rabi, es decir, los símbolos del i'rab. Al-asliya. Al-asliya quiere decir las principales. ¿Cuáles son los principales símbolos del i'rab? Quiere decir que hay símbolos principales, wal far'iyya, y símbolos secundarios. Lo importante, los principales, vamos a verlos. Los símbolos son las vocales o las letras acento que se van a cambiar. Vamos a comenzar a ver cuáles son los símbolos del i'rab. Ya no estamos viendo el mabni, porque el mabni ya vimos que no se van a cambiar. En cambio, como estos son de las palabras mu'rabah, sí se van a cambiar, pero hay diferentes símbolos y eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces dice al-asliya, al-amatul i'rab al-asliya. Primero vamos a ver la primera clasificación, fil ismi, en el nombre. ¿Cuáles son los símbolos del i'rab principales en el nombre? Vamos a verlo. El primer símbolo se le llama ad-damma, que es la vocal U. Ad-damma, que es la vocal U. El segundo es al-fatha, que es la vocal A. Esta es la vocal U. Y el tercero, al-kasratu, es la vocal I, que va debajo de una palabra. Y entonces, por lo tanto, estos son los tres símbolos principales o originales del i'rab. Se le llaman al-i'rab alamatul asliya. Entonces tenemos aquí dos tipos de alamat, de símbolos, al-asliya o al-far'iyya. Ahorita estamos viendo al-asliya, quiere decir los principales o las originales, ¿verdad? Los símbolos principales que deben ser. La norma en una palabra es que la palabra lleve vocal U o vocal A o vocal I al final, ya sea doble vocal U o doble vocal A o doble vocal I. Puede llevar una si la palabra está determinada o dos si la palabra está indeterminada o es un nombre propio, lleva dos. O una si no es un nombre árabe o nombre femenino, lleva uno, etcétera. Entonces dice ad-damma, que es la vocal U, es el primer símbolo original o principal del i'rab de las palabras que se cambia su vocal. Y hemos dicho que la damma es una vocal que es la U y si nos significa que la palabra no está afectada, ¿verdad? En este caso, para algunas palabras que sí están afectadas y se cambia la vocal, podríamos decir que no está afectada o que está en un lugar de palabras que siempre van a llevar vocal U. Entonces, estas palabras que tienen la vocal U, hemos dicho que se llaman wahía, o sea, la damma, alamatu ar-raf'i.
alamatu raf'i. Ya hemos visto esto de de raf'i, que es el marfu'. El marfu vamos a llamarlo como una palabra que fue conceptualizada para las palabras que tienen vocal U. Al-fathatu son las palabras que tienen vocal A al final. Wahia alamatun nasbi. Al nasbi se le da la palabra que se conceptualiza para las palabras que terminan con vocal A. Y al kasra se dice wahia alamatul jarri. Al jar es las palabras, es la conceptualización de las palabras que terminan en vocal I. Entonces ya tenemos una palabra. ¿Cuáles son los tres símbolos principales de una palabra? Los símbolos principales serían la vocal U, que es ad-damma, y la vocal U. La palabra que tenga vocal U quiere decir que está en un lugar rafi', marfu'. Y su símbolo, cuando tenga una palabra, una vocal U, se le dice alamatu rafi'. Cuando una palabra tiene vocal A, se le llama alamatu nasbi. Y cuando una palabra tiene vocal I, se le llama alamatul jar. Entonces es como si tuviéramos la palabra jar, significa la vocal I. La palabra nasbi significa que la palabra está con vocal A. Y cuando decimos alamatul rafi'i, es la vocal U. Es vocal U, vocal A y vocal I. Entonces tenemos tres símbolos para el i'rab al-asli. Alamat al-asliya. Los símbolos principales serían la U, la A y la I. Ahora nos dice aquí, wa hunaka alamat ukhra. Y aquí hay otros símbolos, no son principales, sino far'iyya. Far'iyya pueden ser ramificación o accesorias al principal. No accesorias, sino secundarias. Ya que no se pueden poner las vocales U, se llaman far'iyya porque no pueden ser principales. No puede ser la vocal U, ni la I, ni la A. Entonces vamos a ver qué símbolos son los far'iyya. Wahiyya dice, wahiyya se refiere al alamat al far'iyya. Wahiyya fil anwa'il atia. Min al asma. Estamos viendo es solamente las palabras sustantivas y no verbos. Después vamos a tocar el verbo cuando cambia al final por estar afectado. Ahorita son solo sustantivos. Vamos a ver ahora, ya vimos cuáles son los símbolos principales. Vamos a ver los símbolos secundarios y qué palabras los tienen que utilizar. El primer grupo de los símbolos secundarios, el grupo de palabras, son lo que llaman Jam'u al-Mu'annath as-Salim, que habíamos visto en los libros anteriores como el plural femenino regular. El plural femenino regular, ¿se acuerdan cuál era? Son las palabras Jam'u al-Mu'annath as-Salim, son las palabras que se le cambia la ta marbuta por una alef y ta. Eso se llaman al-jam'u al-mu'annath as-salim. Son las palabras femeninas que se le cambia la ta marbuta por alef y ta al final. Ejemplo, o palabras que tienen al final alef y ta. Porque por ejemplo esta palabra, vamos a ver el ejemplo, khalaqa, que es el verbo creó, está en pasado. Khalaqa man, ¿quién creó? Khalaqa Allahu. Khalaqa Allahu, Allah creó. As-samawati wal arda. Entonces la palabra as-samawati aquí es el plural regular femenino. ¿Por qué? Porque termina en alef y nun. Por lo tanto es un plural regular femenino. Y esta palabra debería llevar vocal A. Porque dice alamatun nasbi. Alamatun nasbi, ¿qué dijimos cuando dijimos nasbi? Nasbi significa que es la palabra con vocal A, pero vemos que aquí la palabra as-samawat no tiene vocal A, sino tiene vocal I. ¿Por qué? Porque es jam'ul mu'annath as-salim, porque es una palabra que es plural regular femenino. Y lo que nos quiere decir aquí es que la I es una alamatu far'iyya y no es una alamatu asliya. No es un símbolo principal, sino es un símbolo secundario. El símbolo principal debería llevar vocal A arriba y no la vocal I. Pero en la pronunciación, en la rima de la oración,
el alef con la ta no daría una buena pronunciación, por eso tiene una vocal i. Entonces dice Khalaqallahu as-samawati y no Khalaqallahu as-samawata. Entonces es más difícil decir as-samawata es más difícil en la pronunciación que decir as-samawati. Es más, el sonido con la i es más fácil de pronunciación que la vocal a. Por eso el símbolo far'i no se utiliza un símbolo asli, sino un símbolo far'i, alamatu far'iyya. Entonces aquí tenemos al jamu al muannas salem, alamatun nasbi, el símbolo del nasbi, quiere decir que cuando la palabra se encuentre en un lugar que necesite agregarle la vocal a, porque en su origen la palabra asamawat sería asamawatu. Aquí la palabra no está no está afectada. Pero ¿por qué se afecta aquí? Porque está en el lugar donde recae la acción del verbo crear. Y las palabras que recae la acción de un verbo siempre se van a tener vocal A. Pero como esta es difícil ponerle la vocal A por su pronunciación, se le pone vocal I. Y por eso todas las palabras que sean plural, femenino o regular, y estén en el lugar de la oración donde recae la acción, o estén en un lugar donde debería llevar la vocal A, no se le va a poner A sino vocal I. Este es el primer símbolo secundario. En cambio vemos que la palabra al-arta tiene vocal A y la palabra al-art es la tierra. Entonces dice, Khalaqallahu creó Alá los cielos, as-samawati o al-arda. Entonces la palabra al-arda lleva vocal A porque es la segunda palabra donde recae la acción del verbo khalaqa y está correcta. En cambio, esta sí tiene lo que llamamos el símbolo asli, el símbolo principal, que es la vocal A, en una palabra donde recae la acción del verbo. En cambio, la palabra samawat, por su condición de plural regular femenino, termina en alef y ta, debe llevar siempre el símbolo secundario, no la A, sino la I. El segundo grupo de la alamat al-far'iyya, de los símbolos secundarios, es lo que llaman al-mamnu'u min as-sarf. Al-mamnu'u min as-sarf lo vimos en el libro número 1 al final, y son palabras, ¿verdad? Tenemos una clasificación de diversas palabras que no pueden tener jamás la vocal I. Entonces dice alamatu y nunca lleva doble vocal. Entonces dice alamatul jarri, para este caso, en el primer caso era símbolo de la A, an-nasbi, y en este caso es su símbolo jar, quiere decir que cuando una de estas palabras esté en el lugar donde debe haber una palabra con vocal I, dice que su símbolo no es la I, sino fihi al-fatha. Al-fatha, que es la vocal A, va a ser el símbolo de estas palabras que son mamnu'u min as-sarf. Por ejemplo, dice idhab, el imperativo de dhahaba, idhab, ve, ila, fir'auna. Fir'aun es faraón. Como la palabra fir'aun no es una palabra árabe en este caso, una palabra mamnu' min as-sarf, no se le puede poner vocal i, independientemente que esté afectada por la preposición ila y la palabra que va posterior a la preposición debe llevar vocal i. Como esta es una de las palabras mamnu' min as-sarf, nunca va a llevar doble vocal, por lo tanto se coloca la vocal a. Idhab ila fir'auna, y no decimos idhab ila fir'auni, no. Entonces este es otro símbolo, en vez de utilizar el símbolo original que debería ser la I, debemos utilizar un símbolo secundario que es la vocal A. ¿Por qué? Por su condición de mamnu' min as-sarf. Si quieren saber el grupo de mamnu' min as-sarf, pueden volver al libro 1, la última lección. La tercera clasificación de los símbolos secundarios para las palabras son al-asma'ul khamsa. Al-asma'ul khamsa, hemos repetido muchas veces esta palabra, al-asma'ul khamsa, durante los dos libros anteriores, y son wahiyya, abu, que es la palabra abu, que es papá, aju, que es la palabra aj, que es hermano, que es la palabra hamu, creo que es lo que es ¿cómo se llama? El cuñado, hamu, y la palabra fuka, que es el fu, que es la palabra fam, que es boca,
cuando se une con todas estas palabras, si pueden observar, está unida con el posesivo. Una vez que se une cualquiera de estas palabras con el posesivo, se pone una letra. Y la palabra du, que era el de, ¿verdad? El de descripción. Entonces esto es lo que se denomina al asma'ul hamsa. ¿Por qué? Porque tienen esta variante que cuando una de estas se une a un posesivo, se le va a agregar una letra entre el posesivo y la palabra. Ejemplo, abun, que es papá. Una vez que yo le digo más el posesivo ka, que es tu padre, le ponemos esta waw entre el posesivo y la palabra para prolongar el sonido de la U o de la vocal que lleve en ese momento. En este caso, como no está afectada, dice abuca. Si le quito la U, dice abuca. Ya que la palabra al unirse con un posesivo es mudafun ilayhi y debe llevar una sola U. Si digo abuca, no suena bien, por eso se coloca la letra de acuerdo a la vocal que tenga la letra ba. En este caso tienen la U, ponemos la consonante acento, wow, abuca, abuca. Entonces aquí dice que al asmaul hamza, y son estos símbolos, esto es tu boca, du, que es de, abuca, tu padre, ajuca, tu hermano, jamuca, tu cuñado. Entonces dice aquí, kullu al-alamati fija far'iyya. Todos los símbolos de estos al-asmaul hamza van a ser far'iyya, secundarios y no principales. Wahiyya, ¿cuáles son los símbolos de esto? Dice, alamatu raf'i. ¿Se acuerdan de lo que es el rafi'? Rafi es el que debe llevar vocal U. Entonces, ya que está en un lugar donde la palabra debe llevar vocal U. Pero el símbolo no va a ser la principal, que es la vocal U, sino el símbolo secundario es al wow, dice la letra wow. Ejemplo, nahu, a, pregunta, ya el verbo venir, allá abuka, dice, vino tu padre, allá abuka. Entonces, abuka sería en este caso al fa'il, que es el que va a realizar la acción. Y por lo tanto, el que realiza la acción va a llevar un símbolo raf'i, está en el lugar marfu. Y el símbolo del marfu para la asmaul hamza no es la u, sino es el waw. Entonces, el símbolo secundario para lo que llaman al asmaul hamza es para el símbolo raf'i, es el waw. Para cuando le toque estar en un lugar nasbi, su símbolo de nasbi, alamatun nasbi, que es la vocal A, su símbolo no es la vocal A, sino la letra alef, al alef. Ejemplo, nahu, a'rifu, a'rifu, el verbo arafa, que es el verbo conocer, y dice aquí con la preposición, el prefijo verbal a, ana a'rifu, yo conozco, abaka, yo conozco a tu padre. Entonces aquí en este caso no va a llevar vocal la letra waw, sino la letra alef, que es la que coincide con la vocal a, es su acento. Por lo tanto, en vez de decir arifu abuka, se va a decir arifu abaka, que es donde recae la acción del verbo arifu. Y en vez de llevar su símbolo de la vocal a, que es donde recae la acción, se pone la consonante acento alef. Y la última, que es el símbolo del yar, que es la vocal i, su símbolo del asmaul hamza es la letra ya al final. Estos símbolos, acuérdense que es cuando se une con un posesivo, se une con un posesivo, nada más. El asmaul hamza cuando vienen unidos a un posesivo. Nahu, aina sayaratu, ¿dónde está el carro? Abika, el carro de tu padre. Entonces aquí, como es mudaf sayaratun y mudafun ilayhi, abi, entonces abis es un mudafun ilayhi, siempre debe llevar vocal i. Por lo tanto, su símbolo de al-jar no es la i, sino la vocal, la consonante acento ya. Una
símbolo far'i secundario. Vamos con la siguiente clasificación del símbolo far'i. Entonces nos dice aquí, tu'rabu al-asma'ul khamsa, dice que el asma'ul khamsa a la hora de ser cambiado su vocal, dice tu'rabu. Tu'rabu es la palabra para identificar que se cambia la vocal, no es mabni, sino que sí se puede cambiar la vocal, el mabni no. Dice que tu'rabu al-asma'ul khamsa, que los 5 nombres, estos que acabamos de ver, se explica su cambio de vocal bihadihil alamat, con estas letras y no vocales. Ida kanat, si están mudafatan ila ghairi ya al mutakallim. O sea, quiere decir que si están unidas estas 5 palabras, abuka, ajuka, están unidas con los posesivos, excepto gairu, excepto que no sean ya al mutakallim. ¿Y cuál es ya al mutakallim? Ya al mutakallim es que yo diga abi, abi, la palabra abun más el ya, que es el posesivo mi padre, y al agregarlo digo abi, abi, ¿verdad? Abi. Entonces ya en este caso la palabra no sería mu'raba. ¿Por qué? Porque no se le puede cambiar la letra alef o waw, o ya siempre se va a mantener la ya en todos los casos, tanto en el raf'i como en el nasbi como en al jarri. Por lo tanto no se va a cambiar la vocal. En cambio con los otros posesivos sí se puede cambiar la vocal. Ejemplo, dice aquí, wa illa u'ribat bil alamat al asliya. Entonces dice, si no está unida, dice aquí, que تعرب الأسماء الخمسة بهذه العلامات إذا كانت مضافة إلى ياء المتكلم إلى غير ياء المتكلم. Dice que la palabra del asma al-khamsa, dice tu'rabu con estos símbolos, el alef o el waw o el ya, si está en el lugar del posesivo, que no sea el ya de primera persona, mi, o si no, se va a denominar usando, se va a explicar la palabra, su cambio de vocal, usando bil alamat al asliya, con los símbolos originales, principales. Ejemplo, nahu, li ajun, tengo un hermano. Ven que la palabra ajun tiene la doble vocal porque no está unida con ningún posesivo. Entonces, así es como debe ir a la small hamza. Ajun, li ajun, tengo un hermano. ¿Cuál? El ajun lleva doble vocal u y está en el lugar rafi'i, no está afectado por nada. Sa'altu, le pregunté a un hermano. Sa'altu ajan, como la palabra no está unida con ningún posesivo, se queda igual con el símbolo al-asli, que es la doble A. Dice, le pregunté a un hermano. Es maf'ulun bihi, maf'ulun bihi siempre es mansub con la vocal A. Y aquí en la última, anta ka ajin, anta ka ajin, tú eres como mi hermano. Entonces tenemos el kaf tashbih, que es una letra de preposición y afecta a la palabra siguiente, en este caso aj, poniéndole la vocal i. Entonces dice anta ka ajin, tú eres como un hermano, dice anta ka ajin, tú eres como un hermano. Entonces, ya que la palabra tiene la preposición kaf, está en un lugar jarri. ¿Y cuál es el símbolo del yar? El ya, la i. Y por lo tanto es un símbolo asli y no far'i. Por eso está diciendo que si el asma'ul hamza no se unen con los posesivos, siempre van a ser, se va a utilizar siempre a la alamat o la asliya, los símbolos principales. La clasificación número 4 de la alamat al far'iyya, cuáles son las palabras que la usan, es jam'u al-mudhakkar as-salim, el plural regular masculino. Y habíamos dicho que las palabras jam'u al-mudhakkar as-salim son las palabras que se anexa, se mantiene su singular, solamente que se agrega el waw y la nun al final, como
la palabra mudarrisu, mudarris, que es maestro, y para hacerlo plural solamente se le agrega al final el waw y la nun. Entonces decimos mudarrisuna, mudarris, mudarrisuna. El plural, maestro, maestros. Entonces estas palabras que son jam'ul mudhakkar y salim, o sea, plural regular masculino, dice kullul alamati fihi, todos los símbolos, fihi far'iyya, far'iyya. Quiere decir que cuando tenemos el jam'ul mudhakkar y salim nunca va a tener a las alamatul asliyah, nunca van a ser los símbolos principales, sino símbolos secundarios para el llamo al plural regular masculino. Wahiyya, y ellas son lo que vimos ahorita en el al-asma'ul khamsa. Los símbolos secundarios van a ser el waw como símbolo de raf'i, el ya como símbolo del nasbi y el ya como símbolo del jar. Alamatu raf'i al waw, alamatu nasbi al ya o alamatu al jarri al ya. Ejemplo de ar-raf'i y su símbolo del waw. Ejemplo: dakhala al-mudarrisuna, entraron los maestros. ¿Cuál es el símbolo de la palabra al-mudarrisun? Que es donde recae el que hace la acción de entrar. Dakhala al-mudarrisuna, entraron los maestros. Entonces, como este es el fa'il hemos dicho que siempre es marfu'u y su símbolo, ya que es plural regular masculino, su símbolo de ar-raf'i es el waw. Quiere decir que el waw es un símbolo far'i y no asli. Es un símbolo secundario, ya que el principal es la U. Entonces no cuenta la última consonante, la A, el nun con la A, sino la acento consonante que va antes de la nun, que es la letra que se va a cambiar. Como hemos dicho en las palabras singulares, se cambia la última vocal. En cambio, en esto en los plurales, como el plural masculino, se cambia es la waw. Ese es el símbolo que se va a cambiar. En este caso es el símbolo secundario. Y para el nasbi, que es para la que debería llevar vocal A, ¿cuál es el símbolo secundario del plural regular masculino? Ejemplo: sa'altu, sa'altu, le pregunté a al-mudarrisina. Se cambia la waw por la ya. Entonces, el maf'ulu bihi, donde recae la acción, en este caso recae la acción en los maestros, no son los que hacen la acción, sino le pregunté a al-mudarrisina. ¿Cuál es el símbolo far'i secundario en esta oración? Va a ser la ya de al-mudarrisina. Y para el símbolo al-jar en esta oración nahu, hadihi, esta es ghurfati, hadihi ghurfatu, mudaf al-mudarrisina, mudafun ilayhi. El mudafun ilayhi siempre es majrur bil kasra, con la vocal i, pero como este es plural regular masculino, se cambia la letra waw por la ya. ¿Por qué? Porque aquí está, es el mudafun ilayhi. El mudafun ilayhi siempre es majrur bil kasra. Pero como es plural masculino, sus símbolos serían el waw en el marfu, el ya en el mansub y el ya en el majrur. Al-muthanna, la quinta clasificación, que es el dual, para los que utilizan el símbolo secundario y no el principal. El muthanna, que es el dual, dice kullu al-alamati fihi far'iyya. También este muthanna va a seguir el mismo patrón del asma'ul khamsa, de los 5 nombres, y del plural regular masculino. Vean que su vocal dice alamatu raf'i, el símbolo rafi, que es la vocal U que debería llevar, es como es far'iyya. ¿Cuál va a ser? No va a ser la vocal U, sino la letra alef. Dice aquí gaba, que es el verbo gaba, dice están ausentes talibani, dos estudiantes. El símbolo del dual es el alef y la nun del final. ¿Cuál es la letra que se va a cambiar? El alef. Ese es el alamatu raf'i, como dice aquí el alef.
Entonces ese alef nos significa, nos dice que la palabra es marfúa, o el símbolo de rafe es el alef. ¿Por qué el alef y no la u? Porque es un musanna, porque es el dual. Ahora la segunda es alamatun nasbi al ya. Se cambia la alef por el ya cuando está en el lugar donde recae la acción o está en una palabra que debe llevar vocal a. Ejemplo, talaba al mudiru, el mudiru es el que hace la acción, solicitó el director talaba, el verbo talaba al mudiru talibaini. Entonces se cambia la letra alef por una ya, que es donde su símbolo del nasbi, en vez de llevar vocal a, como es el dual, se cambia el alef por la ya. Y alamatul jarri es el ya. Y el símbolo del jar, en este caso, de la vocal i, como este no es el símbolo asli, es el far'i, se utiliza la letra ya igual. Nahu, ejemplo, هذه الغرفة, este cuarto, li es de talibaini, afectada por la preposición li, se cambia la letra alef del dual por la letra ya. Por eso dice aquí alamatul jarri al ya o alamatul nasbi al ya. En cambio alamatul rafi al alef. Entonces ya vimos que se cambia la letra antes de la nun para el musanna, que es el dual. Entonces hemos visto hasta este momento que cuál es el símbolo de las palabras se dividen en dos. El símbolo quiere decir la última consonante, que es la que nos va a determinar en qué lugar de la oración se encuentra esa palabra. Entonces nos dice que hay el símbolo al-asli, que es el principal, y hay tres, que es la vocal u, la vocal a y la vocal i, que es el asli, es el origen a la hora de conocer cuál es su última vocal, nos indica cuál es su lugar en la oración y cuál es su afectación. Para eso se cambia la vocal. Y en este caso hay palabras que no utilizan el símbolo principal, sino un símbolo secundario. Y vimos 5 clasificaciones. En este caso el dual, el plural regular masculino, el asmado el hamza, que son los 5 nombres. Vimos también el plural regular femenino, también, y vimos lo que es al mamnu'u min as-sarf. Son las 5 clasificaciones que utilizan de los nombres o de los sustantivos, no utilizan los símbolos principales originales como el A, la I o la U. Seguimos en nuestra explicación y esta vez vamos a ver, así como hay palabras que utilizan símbolos principales como símbolos secundarios, hay palabras que no llevan ningún símbolo. Por lo tanto, al no tener un símbolo, se llama al-i'rabu at-taqdiri. ¿Qué significa at-taqdiri? Dice aquí, la tadharu alamatul i'rab. Dice, no están visibles, la tadhar alamatul i'rab. Quiere decir que no se puede reconocer, no están visibles los símbolos de el i'rab. Fi thalathati anwa'i min al asma. En 3 grupos de palabras no se podrá apreciar, no estarán visibles la tadhar, no estarán visibles los símbolos del i'rab, que es todo lo que acabamos de ver, tanto el asli como al far'i. Entonces vimos que hay palabras que se pueden identificar por el grupo, por las vocales que tengan al final o por las letras, como ahora vamos a ver un grupo de palabras que se llama al-i'rab at-taqdiri, que es el i'rab, en vez de decir tiene la vocal tal, vamos a ver cómo vamos a explicar diciendo que tiene la vocal A pero no se ve la vocal, sino que está en el lugar, está una vocal que debería ir ahí, que es la U, la I o al alamatul far'iyya. Vamos a entrar en el ejemplo, que con el ejemplo se puede apreciar mejor lo que estamos explicando. Entonces hemos visto que hay palabras con símbolos al final y esos símbolos nos van a identificar cuál es su lugar dentro de la oración.
y hay palabras que no tienen símbolo. Esa es la que vamos a ver aquí, que no se determina fácilmente. Dice, فَتُقَدَّرُ فِيهَا الْعَلَامَاتُ. Tuqaddaru quiere decir que se le da un valor, se le atribuye el símbolo sin necesidad de que esté ahí visible. وهذه الأنواع هي, y este grupo, o estos tres tipos son las palabras al-maqsur, que ya vamos a ver su definición, al-manqus y al-mudafu ila ya al-mutakallim. Entonces son tres grupos de palabras, lo que llaman al-maqsur, al-manqus o al-mudaf ila ya al-mutakallim. Bueno, vamos a entrar a la primera clasificación, que es al-maqsur. Son estos tres tipos de palabras, estas clasificaciones, grupo de palabras que no son visibles su vocal al final o su alama o su símbolo. Entremos en el ejemplo. El primer grupo que hablamos de palabras, que es al-i'rabu taqdiri. Taqdiri es que vamos a valorar su vocal y que no está visible, es las palabras que se denominan al-maqsur. Y el maqsur dice huwa, al-ismu es el nombre o el sustantivo o la palabra al-mu'rabu. Quiere decir que es una palabra mu'rab. Quiere decir que no es una palabra mabni, como las que vimos en la clasificación de 7 clasificaciones. Es una palabra mu'rab. Alladhi, que akhiruhu, que su final tiene alef lazima. Quiere decir que es una palabra, es un sustantivo que al final tiene una letra alef obligatoriamente. No se puede cambiar esa letra. Ejemplo, la palabra al-mustashfa. ¿Cuál es la letra que tiene al final? Alef. Y esa alef se llama alef maqsura, que hemos denominado alef abierta. Al-mustashfa significa el hospital, ¿verdad? Al-mustashfa es el hospital. La palabra hospital no se puede determinar si tiene vocal U al final, o vocal I, o vocal A. Siempre tiene una alef abierta. Por lo tanto, esa alef abierta es la que va a determinar, ¿verdad? Se va a mantener fija esa vocal, pero la palabra es mu'raba, no es mabni, no es construida sobre eso y se queda así, no. Se puede, se le ha dado para ellos, para los de lengua árabe, se ha hecho esta palabra que se puede poner la vocal o los símbolos de las vocales principales o secundarias sin necesidad de que la tenga. Se da una apreciación y se dice, de acuerdo al lugar donde se encuentre la palabra en la oración, se le atribuye la vocal, mas no significa que la tenga. Entonces, ¿por qué? Porque termina en alef abierta. Palabra al-mustashfa, la palabra al-fata, que termina en alef, que es el joven. Y la palabra al-asa, que es el bastón o el palo, termina en alef cerrada, lo que hemos hablado durante los dos libros anteriores, alef abierta y alef cerrada. Son palabras que terminan en alef. Dice, huwa al-ismu al-mu'rafu alladhi akhiruhu alifun lazima. Obligatoriamente tienen alef y no se le puede quitar. Entonces estas palabras, al ponerse en la oración, vamos a ver cómo se denominan. Dice aquí, tuqaddaru fihi al-alamatu thalatha. Dice, se le da una apreciación de los tres símbolos. Quiere decir de la U, de la I o de la A, independientemente que no se vayan a poner porque no se puede poner. ¿Por qué? Porque terminan en la alef. Entonces no le puedo poner vocales. Ejemplo, qatala, qatala, el verbo matar, qatala, al-fata, mató el joven, al-af'a, la serpiente, bil con, bil asa, con el palo. Entonces, como vemos aquí, ¿qué observamos? Que ninguna tiene vocal al final, ya sea sobre la letra alef, ya sea cómo podemos identificar cuál es la que tiene vocal U, la que tiene vocal A o con la I. Bueno, vamos a ir viendo. La palabra qatala significa el verbo, qatala. ¿Quién fue el que hizo la acción? Al-fata. Al-fata, que es el joven,
¿qué vocal debería llevar el que hace la acción? El que hace la acción hemos dicho que está en el lugar del marfu, y el marfu o rafi lleva vocal U. Ok, ya vamos a ver cómo vamos a decirla, pero no se puede poner. ¿Por qué? Porque termina en alef maqsur, por eso se llama la clasificación al maqsur. Y le vamos a dar una apreciación, vamos a ponerle el símbolo, pero no expresamente, sino tácitamente. Qatal al-fata, que mató el joven. Al-af'a, la serpiente. La serpiente que es fa'il o maf'ulu bihi. Es maf'ulu bihi porque es donde recae la acción de el verbo. Y hemos dicho durante todo este tiempo que el maf'ulu bihi, ¿qué vocal debe llevar? Vocal A. Y después dice, ¿con qué la mató? Bi, con la preposición bi. Y toda palabra sustantiva que vaya después de una preposición, ¿qué vocal debe tener? Debe tener vocal I en las palabras que se pueden colocar los símbolos. En cambio, estas no, porque terminan en alef y son las excepciones a la norma. Bil asa. Asa debería llevar vocal I. ¿Por qué? Porque está afectada por la preposición. Pero no se la puedo poner. ¿Por qué? Porque tiene alef. Entonces las palabras que tienen alef abierta o alef cerrada no pueden ponerse las vocales. Y no conocemos cuáles son. Pero se expresa tácitamente, sabemos qué vocales van. ¿Por qué? Por el lugar que están en la oración. Entonces aquí nos dice تقول في إعراب هذه الكلمات. Vamos ahora a determinar cómo vamos a expresar la vocal que debería supuestamente tener, cuál será la apreciación, ya que no están las vocales visibles. Vamos a comenzar con la palabra al-fata. Y esto es lo que llamamos al-i'rab. Al-i'rab es determinar de acuerdo a las vocales o las vocales que deben llevar de acuerdo al lugar donde están en la oración y por lo cual están afectados. ¿Se acuerdan cuando dijimos al-mu'rab? Al-mu'rab ma yataghayyaru akhiruhu bisababil amil. Eso, el mu'rab son las palabras que cambian sus vocales al final de acuerdo al factor que la esté afectando. En este caso, al-fata se denomina fa'il. Fa'il, ¿quién es? El que hace la acción. Y el fa'il siempre es marfu'u. ¿Qué significa marfu'u? Que va a llevar vocal U. ¿Y la vocal U cómo se denomina? Se denomina alamatu ar-raf'i. Alamatu raf'ihi. ¿Cuál sería entonces el símbolo de este fa'il? El alamatu raf'i debe ser la U, pero no puedo ponerle U porque llevo alef abierta. Entonces, ¿cómo se dice? Dice, su símbolo raf'ihi es dhamma. Ajá, pero dhamma visible, no visible. Muqaddara. Muqaddara sería tácita, no expresa, no se encuentra escrita. Entonces, no visible. Muqaddara significa tácita, no se ve, no está visible. Entonces, el símbolo por eso se llama alamatu taqdiri. Entonces, hay símbolos visibles y símbolos no visibles de apreciación. Y estos son palabras que estamos viendo, símbolos de apreciación. ¿Cuál es el primer grupo? ¿Por qué se pone un símbolo de apreciación? Porque son palabras maqsur. Maqsur, ¿qué es? Que terminan en alef abierta o alef cerrada. Ok, al-fata ya sabemos. Al-afa. Al-afa, ¿qué es? La serpiente. ¿Y en qué lugar de la oración está? Es el donde recae la acción. ¿Y qué vocal debería tener? Vocal A. Entonces, ¿cómo la determinamos? Decimos que es maf'ulu bihi. Maf'ulu bihi es donde recae la acción. ¿Y el maf'ulu bihi qué vocal debería tener? Vocal A. Mansub. Mansub significa que está en el lugar de vocal A. ¿Cuál es su símbolo entonces si no le veo la vocal A? Dice, alamatu nasbihi, su vocal A es el fatha, que es la A, visible, no visible, porque no se la puedo poner encima de la A, no le puedo poner nada. Entonces, ¿qué pongo? Muqaddara. Entonces, maf'ulun bihi mansubun, alamatu nasbihi, fathatun muqaddara. En vez de decir fathatun zahira, fi akhirihi, si es una fatha visible, una vocal A visible de su final, digo fathatun muqaddara. Muqaddara es tácita, no visible. La última palabra de la oración es al-asa. Al-asa es el palo, el bastón. Y está afectada con la preposición bi y por lo tanto es una palabra majrur que debería llevar vocal i. Pero como tiene la letra alef no le puedo poner la vocal i. Entonces decimos la palabra al-asa es una palabra majrur
que significa que tiene vocal I, que está en el lugar de la vocal I. Majrur bil ba, con la preposición ba. Alamatu yarrihi, su símbolo de la vocal I es la kasra. Visible, no. Entonces, ¿cómo le decimos? Muqaddara. Entonces, estas tres tienen símbolo muqaddar porque terminan en alef abierta o cerrada y no se le puede poner las vocales. Tiene el número 1 aquí, vamos a ver qué dice aquí el número 1. Al final dice, إذا نون المقصور حذفت الألف في النطق لالتقاء الساكنين نحو الفتى فتى وحينئذ تقدر العلامات على الألف المحذوفة نحو اتصل مصطفى بفتى ضحى. Entonces aquí dice que si la palabra maksura se le quita hudifat el alef, se le quita el alef fin nutq. ¿Cuál es el alef del nutq? Esta alef se le quita el alef del nutq liltiqa sakinaini nahu al fata. La palabra al fata, que es el joven, tiene alef lam y por lo tanto al tener alef lam se pone una sola vocal en la ta, al fata, y se deja la ta. Pero cuando se le quita el alef lam, en este caso bifatan, bifatan, se le pone la doble A y dice bifatan, ¿verdad? Entonces también el alama es Hinaidin tuqaddarul alama, también el alama son tácita y no expresa. Al alif al mahdufa, se le quita al alif al mahdufa. Ok, seguimos. Al manqus es la segunda clasificación de que van a tener los símbolos tácitos y no expresos, ¿verdad? Al manqus, ¿qué significa la palabra al manqus? Huwa al ism es la palabra, al mu'rab, que cambia sus vocales, que se puede apreciar, se va a identificar de acuerdo al lugar de la oración. Alladhi akhiruhu ya'un lazima, es una palabra al manqus que al final tiene un ya lazima maksur ma qablaha, que tiene una palabra que tiene una ya al final y que antes de la ya tiene la vocal i. Ejemplo, la palabra al-qadi. Al ponerle alef lam, ponemos este ya, dice al-qadi. Al-qadi es el juez. Al-qadi es el juez. Y nos está diciendo que esta palabra manqus es la palabra que tiene la letra i al final y antes de ella tiene la vocal i. Entonces decimos al-qadi, el juez. La segunda palabra, al-muhami, el abogado. Tiene ya al final y antes tiene la vocal i. Se llama manqus. Al-thani, el segundo. Tiene letra ya y vocal i. Al-madi, el pasado. Tiene letra ya y vocal i. Entonces estas palabras se denominan manqus. Y la palabra al-wadi, que es el valle, un valle. Tiene la letra I al final y la vocal I antes. Al-ma'ani. Al-ma'ani es el plural de ma'na, que significado es al-ma'ani, los significados. Tiene letra I y antes vocal I. Entonces vamos ahora al ejemplo para ver cómo vamos a darle al i'rab, cómo la vamos a especificar su última vocal, ya que estas son taqdiri y no se puede utilizar al-alamato al-asliya, quiere decir la A, la U o la I. Son palabras mu'rabah. Dice, tuqaddaru fihi ad-damma wal-kasra. Dice que la letra, la vocal U y la vocal I, tuqaddar, quiere decir que se le da apreciación, no están visibles. Por lo tanto, se le aprecia y se le da el lugar de la vocal tácitamente, no expresa. Wa tudharu fihi al-fatha. En cambio, cuando está en un lugar que debería llevar fatha, sí se le coloca la fatha. Tudharu, es dahir, quiere ser visible. Dice aquí, el ejemplo es Nahu, sa'ala, preguntó, al-qadi, al-qadi, en este caso tenemos una palabra manqus, tiene la ya y la i antes,
pero aquí está en el lugar de fatha o de dhamma, del marfu, ya que es el que hace la acción de preguntar. Sa'al al-qadi, preguntó el juez. Sa'al al-qadi, preguntó el juez. Al-muhamia. Entonces la palabra al-muhami, que es el abogado, preguntó el juez al abogado. Al-muhamia es maf'ulu bihi, es donde recae la acción y por lo tanto debe llevar vocal A. Y sí tiene vocal A como nos está diciendo aquí. Tudharu fihi al-fathatu. Si es vocal A, sí se le coloca, porque aquí recae la acción y donde recae la acción es maf'ulun bihi mansub, sí se le pone vocal A. En cambio, cuando es damma o kasra, no se le pone vocal, sino que tuqaddar, se le da la apreciación. Sa'ala al-qadi al-muhamia anil jani. Sa'ala an, preguntó sobre el criminal, al-jani o el acusado. Sa'ala al-qadi al-muhamia anil jani. El jani también es una palabra manqus porque termina en ya y tiene i, la vocal anterior de la ya. Vamos ahora a ver cómo explicamos en la parte gramatical el lugar o posición de una de estas y le damos la apreciación de su vocal final. Dice: تقول في إعراب هذه الكلمات. El i'rab, cuando decimos i'rab, quiere decir que vamos a explicar el lugar de cada palabra y la vocal que debería tener. Dice aquí la palabra al-qadi, que es el que dice sa'al al-qadi. Al-qadi, que es, después del verbo, es el que hace la acción. Y dice que es un fa'il. El fa'il, que es, siempre es marfu'. ¿Qué vocal debería llevar? La vocal u. Alamatu rafi'i. ¿Cuál es su símbolo rafi'i? Ad-damma. Pero yo no le veo damma aquí. No tiene u al final. Tiene la ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Está visible? No se le puede poner visible, sino se dice dammatun muqaddara. Es una damma que no está visible, se le pone tácitamente y no expresa. Muqaddara, quiere decir no está, pero está en el lugar de una, la damma, la vocal u, está ahí tácitamente y no expresa. La palabra al-muhami, que es el abogado. ¿Qué es en la oración? En esta oración, ¿qué lugar ocupa? Sa'al al-qadi al-muhamia. Al-muhamia sería maf'ulu bihi, donde recae la acción de preguntar. ¿Qué es? Maf'ulu bihi. El maf'ulu bihi es donde recae la acción del verbo. El maf'ulu bihi hemos dicho que siempre es mansub. Mansub, ¿y cuál es su símbolo? Alamatuhu nasbihi. Y su símbolo nasbihi es al-fatha, la vocal A. Y la vocal A es dhahira o muqaddara. ¿Está visible? Sí, sobre la ya podemos ponerle la vocal a la palabra manqus. La vocal A siempre se le va a poner. Entonces ponemos al-muhamia. Entonces en vez de decir muqaddara, ¿qué vamos a decir? Dhahira. ¿Y dhahira qué significa? Visible. Entonces lo que nos estaba diciendo aquí, tudharu fihi el-fatha. El fatha sí se puede colocar, en cambio la dhamma y la i no se puede colocar. Se le atribuye, más no está fija. La tercera palabra, al-jani, que es el acusado o el criminal. Majrur, por bi'an, porque tiene la preposición an. Todas las palabras que vienen después de una preposición, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Que tienen vocal i. Al-jani es majrur, una palabra majrur, por la preposición an. Y su símbolo, alamatu jarrihi, su símbolo de la i, es al-kasra. ¿Vemos al-kasra al final? No, está antes de la ya. Por eso, en vez de decir que es dhahira, como aquí, es muqaddara. Muqaddara es tácita, no visible, pero ahí debería estar. Eso es lo que vimos ahorita, al-alamat al-far'iyya o al-asliyya del i'rab, y ahora al-alamat at-taqdiriyya, que es los símbolos atribuidos tácitamente y no visibles. El primer grupo era el maqsur, que son palabras que terminan en alef abierta o cerrada. El segundo grupo es el manqus, que son las palabras que tienen la ya lázima al final y que antes trae una vocal i.
pero esa solamente tuqaddaru damma o al kasra, solamente la U y la I son las que se van a, a no ser visibles y se le va a dar una predeterminación de que ahí está la vocal y se le dice muqaddara, que es no visible, y la única visible va a ser la A, la vocal A cuando se encuentre en el maf'ul bihi o en un lugar donde lleve vocal A. Vamos con la última clasificación. Vamos a seguir con el manqus. Todavía no hemos terminado con el manqus y dice وَقَدْ يَكُونُ الْمَنْقُوسُ مَحْذُوفَ الْيَاء. Y puede ser que la palabra que sea manqus se puede borrar, se quita la ya. Ejemplo, y la ya. ذهب قاضٍ. Aquí la palabra no tiene el artículo, que era al-qadi. Y al ponerle el artículo, al-qadi, se va la doble i y se coloca la ya. Entonces esta palabra, al ponerle el artículo y decir al-qadi, al-qadi, al poner artículo, se va en la doble vocal y se queda al-qadi. Entonces aquí sí se puede utilizar lo que hablamos anteriormente, el manqus, pero aquí dice que se puede ir la ya del final. Entonces, ¿cuándo? Cuando le quitamos el alef lam. Dice, dhahaba qadin, fue un juez, y la muhamin, la palabra muhamin, también se le quita la ya porque está indeterminada y se pone la doble i por la ya. Entonces dice, dhahaba qadin ila muhamin. Entonces, fue un juez hacia un abogado. Esa es la oración. Dice aquí, taqulu fi i'rabi hatayn al-kalimatain. Se dice en el i'rab de estas dos palabras, la palabra qadin, ya que se le quitó la ya, es un fa'il porque es el que hace la acción. Dhahaba qadin, qadin es fa'il. Y en este caso, fa'il marfu'u, es el que hace la acción, es marfu'u, debería llevar vocal U, pero como tiene la vocal doble I, porque está sin el artículo, está indeterminado, dice, alamatu rafi'i, su símbolo en este caso de la U, es la dhamma. Visible, no, no está visible, porque la palabra es una palabra manqus. Dice, dhammatun muqaddaratun ala ya al mahdufa. Entonces se le dice que su símbolo es la dhamma, en este caso porque es marfu, porque es fa'il. Dice que su símbolo es dhamma muqaddara, es una dhamma muqaddara. Pero si tiene vocal y ¿cómo le voy a decir que tiene dhamma? Pero como se fue la ya, es la letra, la vocal U está muqaddara, pero sobre la ya. ¿Cuál ya? Si no hay. Al mahdufa, eh, la ya borrada. Quiere decir cuando la ya quitada. Mahdufa, se quita la ya. Entonces, esta es una doble tácita. ¿Cuál es la primera? La primera es que no tiene la vocal U. Entonces es Dhamma muqaddara. ¿Sobre qué letra? Al alial mahdufa, sobre la ya que fue borrada. Bueno, si realmente esto es este tipo de gramática, o este es el comienzo, pero posteriormente viene más fácil. Esto es solamente para las personas que realmente quieran profundizar en la gramática árabe, así que pueden continuar en los siguientes videos si esto les parece muy difícil. Si no se van a especializar en la gramática árabe, pueden continuar. De hecho, los libros anteriores lo hemos visto y hemos visto todo lo que estamos hablando lo hemos visto en la práctica sin teoría y nos ha ido bien. Así que si esto les parece difícil, no se queden aquí, excepto para aquellos que realmente necesitan aprender esta ciencia, este conocimiento. Muhamin. La palabra muhamin, que es abogado, un abogado, la palabra en este es majrur en la oración. ¿Por qué? Porque viene después de la preposición. Y igualmente ella como tal tiene doble i, pero esta doble i no es porque tiene la ila, sino porque no está la ya, que es original de su palabra. Dice muhamin, majrur bi ila. Está en el lugar de una palabra majrura por la preposición ila. ¿Cuál es su símbolo? Alamatu yarrihi kasra. Su símbolo es la i. Muqaddara, no porque no está aquí, está visible la ya. Muqaddara a la ya, al mahdufa.
como la palabra muhammin debe tener una ya y no está porque se quitó el alef lam del artículo, se le pone la doble i. Y esa doble i es original de la palabra, pero como es una palabra mu'raba, se le dice una palabra majrur bi ila, alamatu jarrihi kasratun muqaddara ala ya al mahdufa. O sea, se aprecia de que no tiene la ya y que debería ir la kasra debajo de la ya. Pero no está porque fue borrada porque no tiene el artículo. Por lo tanto, se le yuqaddar, se le atribuye independientemente que no esté. La número 3, la clasificación número 3, la primera fue el maqsur, la segunda el manqus y la tercera clasificación de las palabras que no se le pone ningún símbolo sino que se le atribuye tácitamente es al mudafun y la ya al mutakallim. Ya al mutakallim es el ya del posesivo mi carro, kitabi, mi libro, sayarati, mi carro, etc. Ejemplo, zamili, zamil, que es compañero, más el ya de mi, que es el posesivo mi, entonces ponemos zamili, mi compañero. De este grupo estamos hablando ahorita, que es el tercer grupo de las palabras de taqdiriya, del alamat taqdiri, de los símbolos tácitos y no expresos, y dice aquí, tuqaddaru fihi la alamatu thalatha. También este tipo de palabras, de acuerdo a donde estén en la oración, se va a apreciar, se le va a dar el símbolo sin necesidad de que sea visible. Entonces dice, ejemplo, nahu, vamos a ver esta oración, da'a, el verbo da'a yad'u, da'a jaddi, invitó, es el verbo invitar, da'a jaddi, invitó mi abuelo, ustadi, a mi maestro, ma'a, con zumalai, con mis amigos. Las tres palabras tienen el ya al mutakallim, tienen el posesivo ya. Jeddun, que es abuelo, más la ya, mi abuelo, ustadun, que es maestro, más el ya, mi maestro, y la palabra zumalai, que es el plural de zamil, compañeros, con el ya del posesivo mi, mis compañeros. Entonces dice, da'a jaddi ustadi ma'a zumalai. Invitó mi abuelo, mi maestro, con mis compañeros. تقول في إعراب هذه الكلمات. Se dice en el i'rab de estas palabras cómo lo vamos a conceptualizar o denominar. La palabra jaddun, que es la que viene antes del ya, del posesivo ya, que es mi, se le dice fa'il, porque es el que hace la acción, es el que invita. Fa'il marfu'u, es un fa'il marfu'u. Ajá, marfu'u es que tiene vocal u, porque es el que hace la acción. ¿Cuál es su símbolo? Alamatu rafi'ihi, su símbolo de la u, es la dhamma. La dhamma que es zahira, está visible, no. Entonces decimos muqaddara. Dhammatun muqaddara. Muqaddara es que no es visible. Dhamma muqaddara. Wal ya'u mudafun ilayhi. Entonces, wal ya es mudafun ilayhi. Vemos aquí, da'a es verbo. La palabra jaddi es fa'il y el fa'il es siempre marfu. Fa'il, como dijimos, fa'il y su lugar en la oración es marfu. Fa'il marfu, el fa'il siempre es marfu. Marfu bi qué, ¿cuál es el símbolo? Fa'il marfu, alamatu, su símbolo, alamatu raf'ihi, raf'ihi, ¿cuál es su símbolo rafi? ¿Cuál es la u? Ad-dhamma. Ad-dhamma, ظاهرة, no muqaddara, no visible, muqaddara, que muqaddara, a la dal, y el ya es mudafun ilayhi. Como dice que igual ya mudafun ilayhi. Seguimos con la siguiente palabra, la palabra ustad, que es maestro, que es donde recae la acción. Da'a jaddi ustadi, invitó mi abuelo a mi maestro. Ustad, ¿qué es? Maf'ulun bihi, el maf'ulun bihi donde recae la acción. Mansub, mansub es que tiene vocal a. Alamatu nasbihi, su símbolo nasbi, ¿cuál es? Al-fatha, la a. Zahira, no es zahira, sino porque tiene la ya del mutakallim. Fathatun muqaddara, no visible, tácita.
wal ya mudafun ilayhi. El ya que tenemos aquí, mudafun ilayhi. En cambio la palabra aquí es maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu muqaddara. No ven, no está la A, pero tiene una A muqaddara, tácita. ¿Por qué? Porque está en el lugar de al maf'ulu bihi. La palabra zumala, mudafun ila majrur. Es una palabra mudaf ila majrur. ¿Por qué? Porque tiene la preposición ma'a, que es con, y la palabra que sigue está afectada con la i, zumala'i. La palabra mudafun ilayhi majrur. Mudaf ma'a, aquí en este caso lo ponen mudaf, zumala'i mudafun ilayhi. Entonces en este caso ponen como ma'a, como mudaf, y zumala'i mudafun ilayhi. El mudafun ilayhi siempre es majrur, wa alamatu jarrihi el kasra muqaddara. No tiene, el kasra es muqaddara y no asliya. Wal ya mudafun ilayhi. Es mudafun ilayhi y el ya mudafun ilayhi. Y a la vez es mudaf. Ok, entonces ya con esto hemos visto los símbolos de que tiene una palabra y hemos visto que los símbolos son visibles y entre los símbolos visibles se encuentra al alamatul asliya, que es la original, que es el damma o la u, la i o la a, o los símbolos far'i, que son secundarios, que pueden ser como el plural regular femenino, que en vez de poner vocal a se le pone la vocal i. Hemos visto lo que es el asmaul hamza, el plural regular masculino, y el dual, que van a tener en vez de vocales, van a tener la vocal, el acento consonante, que sería la alef, el waw o la ya. Perdón, el alef, el waw o la ya, que se van a cambiar. Y después de, que son los símbolos far'i, y después de los símbolos far'i tenemos lo que es los símbolos muqaddara, que no son visibles, y en ese caso tenemos los símbolos muqaddara, que se le va a dar una atribución tácitamente, es las palabras que son maqsur, que terminan en alef abierta o cerrada, en las palabras manqus, que terminan en ya, como muhami, como abogado, y antes de ella tienen una ya, una vocal i. Y la última, que es esta, que son las palabras que son al mudaf y al mutakalim, que son mudafun ilayhi, que pero al posesivo ya. Bueno, con esto hemos terminado la lección de hoy. En la próxima lección veremos el cuadro